Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien, compañeros y profesora. El día de hoy voy a hablar sobre la actividad número 6, socializando nuestros nombres. Mi nombre es John Alejandro Ariza Muñoz. El día de hoy, pues, vamos a hablar sobre la competencia específica de la socialización de las propuestas mediante una exposición, con el fin de construir conocimientos en torno a las nuevas ciudadanías y nuevas identidades. Algo que yo creo que es importante rescatar es esta primera pregunta, realizar una síntesis de la experiencia en el espacio académico y una autoevaluación cualitativa. Yo considero que frente a mi proceso aprendí bastante frente a las lecturas que nos colocaban en las aulas. Me gustó mucho la manera en que pudimos expresarnos, dado que habían varias actividades que podíamos escribir, podíamos hacer videos, podíamos hacer un poco más de cultura. Entonces considero que en esta autoevaluación cualitativa fue muy juicioso, fui muy responsable, entregué todas las actividades, estaba muy pendiente de las clases, entonces creo que frente a mi responsabilidad como estudiante, creo que fue un trabajo muy bueno y creo que quiero reconocerme el trabajo que también uno hace y creo que mis compañeros también deberían hacerlo porque no es fácil, pero creo que si todos llegamos hasta este punto de realizar esta acción es porque estamos construyéndonos y estamos mejorando para poder potencializarnos y asimismo seguir creciendo como profesionales y que esto lo podamos llevar a nuestras aulas de clase. En la experiencia del espacio académico creo que es importante reconocer todo lo que nosotros hacemos, entender que la interculturalidad, entender que todos los temas a nivel de ciudadanía son muy importantes trabajarlos, que no podemos dejarlos a un lado, que esto nos va a llevar a seguir construyéndonos como profesionales y que esto nos va a dar herramientas para seguir fortaleciéndolo como profesores en nuestras instituciones educativas o en todos los entornos incluso que nosotros estemos. Para esta segunda, vamos a socializar la experiencia a cada uno de los momentos de entrega de las actividades de manera resumida. Aquí yo les quiero mostrar las diferentes actividades. Digamos que la primera y la última las mencionaré al final, ya que son foros. En realidad voy a concentrarme en las cuales tuvieron un modo diferente de entrega. En la actividad 2, en las ciudades sedentarias, algo que me impactó mucho fue los temas musicales. Creo que me siento muy identificado y para esto se utilizó la pieza de Chopin número 12 en do menor, El Revolucionario, y el sonido bestial de Richie Ray y Bobby Cruz. Estas tenían unas connotaciones muy interesantes frente a la identidad nacional, frente a lo que se consideran como obras que tienen una representación histórica y cultural en los diferentes momentos que hemos pasado dentro de nuestra etapa de crecimiento y desarrollo social. Entonces creo que escuchar estas dos melodías y ver cómo el sonido bestial de Richie Ray podía absorber fragmentos de la de Chopin, incluso no solo esa, sino de varias, podía darnos noción de cómo podíamos articular nuestras culturas. Y eso fue algo que para mí me marcó y me fue muy espectacular. En la actividad número 3 tuve una noción muy interesante porque para ese fin de semana teníamos un paseo con mi pareja y fuimos y aprovechamos para visitar una de las culturas chipchas y nos contaban el tema de Guaricha y cuando lo vi en clase sabía que significaba que era una guerrera, solo que ese término se ha venido cambiando mediante el tiempo, ¿sí? Y creo que eso ha impactado porque antes tenía una connotación de muy poderosa, connotación de guerrera, actualmente tiene una connotación diferente y esto nos ha marcado históricamente. Entonces, entender que existe algo anterior, entender que hay una connotación diferente dependiendo de la cultura y la identidad que tengamos, puede llegar a enmarcarnos lo que podamos pensar. Entonces, aquí quise hacer el escrito utilizando también todo lo que era el significativo de estas palabras, entender los dotes, entender el material de consulta, hacer mi propia reflexión, creo que me llevó a analizar este modo de forma diferente. La otra de las actividades de experiencias nómadas, la verdad pude escuchar ese podcast, me pareció muy interesante cómo lo analizaban, cómo podían entender el tema de la cosmología, me gusta bastante ese tema, entonces pude interpretar todo desde la psicología, desde la cosmología, darle como un entendimiento desde mis propias palabras y ahí coloco la evidencia que subí un video que fue esa experiencia con la que tuve y la realicé. Y en la actividad número 5 pues ya me fui un poco más por el escrito, un escrito de 800 a 1000 palabras, con todo el tema de las normas APA, entendiendo todas las experiencias nómadas, territoriales, toda la cultura, todo lo que nosotros trabajamos en clase y que podemos llevarlo desde las lecturas a ese contexto un poco más social, personal y profesional en el cual nos encontramos. Ya para finalizar, las dos actividades
que no mencioné fue la actividad número 1, que fue un foro, la actividad número 6, que yo creo que estas son importantes más en la socialización y en la importancia de entender cómo lo miran los compañeros, cómo uno se puede retroalimentar. Creo que es algo muy fundamental en este proceso y en esta guía de desarrollo. Conclusiones, pues muchas gracias por el espacio académico, muchas gracias por todos los aprendizajes. Quiero agradecerle al profesor, a los compañeros y de verdad pues fue un placer haber estado con ustedes. Un abrazo.